Bien, te voy a contar, un día más poniéndome a la cámara, te voy a contar las claves para ser feliz. Es la clave para ser feliz. ¿Cuál es la clave para ser feliz? La clave para ser feliz es fluir ante la voluntad de Dios. Fluir ante la voluntad de Dios. Entonces, aquí se vienen un cuadrito. Mira, ¿estás fluyendo o no fluyendo? ¿Ok? ¿Sí o no? Para eso te voy a contar un par de historias. En un viaje que acabo de hacer y que me dejó grandes moralejas. La historia número 1 es que iba manejando un coche con mi familia para llegar a la casa de mi madre y le dijimos, allá cuando ella vivía allá, ¿no? En Mexicali, fue a Mexicali de viaje y entonces le dijimos, madre, dinos por dónde llegar. Nos dio instrucciones incorrectas. ¿Cuál fue la primera reacción? Enojarme y decir, ¿por qué mi madre no me dice las instrucciones correctas? Pero aquí viene el tema de que cuando amas, aceptas. Entonces yo acepto a mi madre tal y como es. O sea, ella me ha dado muchísimas cosas, ¿sabes? Todas las cosas que me ha dado. Y la voy a juzgar por una habilidad que no tiene, que es el sentido de orientación. Es como algo muy incongruente. Ella me ha dado apoyo, me ha dado amor durante tantos años, incondicional, ¿sabes? Me ha visto crecer. Es una cantidad de amor que ella me ha dado. Y yo voy a juzgarla por algo que no tiene. El tema vas a juzgar. Aquí viene el primer punto, ¿ok? Tú estás juzgando. Vas a juzgar, entonces no estás fluyendo la voluntad de Dios. Si tú quieres aceptar a tu madre, es amarla, aceptarla, aceptar que no sabe dar indicaciones para llegar a un destino. Si lo acepto y de verdad lo entiendo y digo, bueno, es mi madre, está bien, no pasa nada, comienzas a fluir ante la voluntad de Dios. Ese es el primer clave, ¿no? Para empezar a fluir a la clave para la felicidad es fluir ante la voluntad de Dios. La primera clave para fluir ante la voluntad de Dios es aceptar. Aceptar a las personas, a las cosas, las circunstancias. Porque después viene el tema de las circunstancias, ¿no? Cómo Dios te da caminos. Por ejemplo, se te facilitan más unas cosas que otras, o incluso los intereses. Ese es el tema, ¿no? ¿Qué interés tienes? A mí me gusta el fútbol, ¿y por qué crees que Dios te dio ese interés? ¿Tú crees que te lo dio así porque sí? ¿O que te puso en un lugar? ¿O el deporte? A mí me gusta el deporte. ¿Por qué crees que Dios te lo dio? Tienes que seguirlo. Y en cuanto lo sigues, es que estás fluyendo, ¿sabes? Bueno, aquí está, fluir. Cuando comienzas a fluir, comienzas a entender por qué Dios hizo las cosas como las hizo. Y entonces comienzas a ser más feliz, ¿ok? Y es el tema de que allá cuando viajé, vi a un par de personas mayores, de tíos, que ya están grandes, ¿no? Llevan mucho tiempo con su pareja. Y por algo Dios los puso con su pareja. Y por eso me puse a pensar en mi pareja justamente, ¿no? La persona que yo era antes y después. Si eso sucedió, que yo la encontré, fue para yo transformarme y me dejé fluir. Comencé a fluir y la conocí y la amé y lo acepté. Y entonces lo que pasó fue que me convirtió en una mejor persona. Antes de conocerla, yo era una persona egoísta, indisciplinada. Y hoy no soy egoísta e indisciplinado, ¿sabes? Hoy creo en Dios, antes no creía en Dios. Toda esa transformación es gracias a ella. Y puedes poner en duda esto, ¿es que yo lo hice o lo hizo ella? Es que si antes de conocerla eras de una forma y después eres de otra, creo que no hay duda. Y eso pasa con las relaciones de 30 años, ¿no? Matrimonios que llevan muchos años. ¿Y qué sentido tiene entonces odiar a la persona cuando tanto aprendizaje te dio? La aceptas más bien, ¿no? Fluyes, la entiendes, la agradeces. Ese es el tema, agradecer. Y esto es lo que te da, ese es el primer consejo que te dan para que comiences a ser feliz. Comenzar a agradecer, porque en cuanto aceptas, dices, bueno, es que estoy agradecido con todo lo que me ha dado, ¿no? Y comienzas a valorar. Y ahí es cuando piensas a sonreír, ¿no? Porque estás viendo las grandes bondades que te ha dado la vida. Que es esa historia de los tíos, ¿no? De que son personas que llevan muchísimos años con una persona, que llevan enamorados, se enamoraron en su momento, quizá ahora ya no, pero te dio hijos, te dio, ¿sabes?, estabilidad durante tantos días, esa fuerza, esa motivación, que lo único que tienes que hacer es agradecer. Y por último, la gran historia de La La Land, ¿no? Que aquí lo escribí, de Regreso en el Camino, vi la película, estaba en el autobús, y es un musical que trata sobre un chico que quiere hacer jazz, ¿no? Ese era su sueño. Y la chica quería ser actriz. Y el tema es que ambos se conocieron, o sea, el objetivo de Dios de que se conocieran era que ambos tenían que impulsarse a conseguir sus sueños.
Y cuando la morra se rindió porque hizo muchas audiciones, pero no lo consiguió, el vato estuvo ahí y no lo permitió, ¿no? Y la llevó a la otra audición, a una audición más. Y fue cuando fue el punto bisagra y se convirtió en una gran actriz. Y el vato, cuando estaba traicionando sus principios, ¿qué es esto? ¿Sabes? Eso es traicionar tus principios. Tú sabes cuáles son tus principios porque los tienes desde que eres joven. Tú sabes cuáles son tus sueños y cuáles son las ideas que más te gustan y cuáles no. Entonces, este pibe estaba traicionándose y se metió en una banda pop solamente para ganar dinero, porque era lo que el mundo te dice que debes hacer. Y cuando te traicionas por seguir al mundo, porque al final aquí también es, fíjate, esto también es cierto, ¿ok? Si quieres ser feliz, no puedes ser, esto lo dice la Biblia, no puedes servir a dos amos porque traicionarás a uno. Entonces, elige cuál amo quieres. Y cuando elijas si quieres a Dios o al mundo, vas a tener tus consecuencias y también tu pauta. Porque entonces, si tú quieres a Dios, tú aceptas lo que tienes y no deseas más o lo quieres cambiar. Si tú decides al mundo, sí, puedes decir, ya tengo un Chevy, pero ahora quiero un Ferrari. Bueno, felicidades, eso no te va a dar la felicidad. Ok, entonces el pibe tuvo una charla con la morra y fue cuando se separaron, ¿no? Y entendió que no podía seguir haciendo eso. Y al final de la película se ve cómo ellos pudieron seguir juntos, pero es que esa relación Dios no quiso que siguiera. O sea, tienes que fluir. Y si la relación se acabó, se acabó. Pero sí quiso Dios que ellos se transformaran y se convirtieran en personas totalmente diferentes. Y fue cuando la chica consiguió su sueño y el chico consiguió su sueño. Y se separó el amor y cada quien hizo su vida. Pero comenzaron a ser felices, ¿sabes? Porque además viene otro punto que es, por elegir una cosa estás dejando de elegir millones. Por ejemplo, si tú eliges jugar fútbol, dejas de elegir el tenis, el básquetbol, el golf, etc. Por eso tienes que, aceptar. Si elegiste el fútbol, acéptalo. Ya no digas, es que a mí me gustaría que el fútbol se jugara con las manos. Ya lo elegiste. Deja de intentar cambiarlo. Comienza a agradecerlo. ¿Sabes qué lindo es el fútbol? Y cuando comienzas a hacer este tipo de cosas, tu vida de verdad hace un cambio. Esa fue la moraleja que viví en este viaje y se las quería compartir porque creo que es muy linda. Tienen que, depende de qué situación estés, ¿no? Pero lo más rápido que puedes hacer para dejar el sufrimiento, porque aquí es sufrir, ¿ok? Lo más rápido que puedes hacer para dejar el sufrimiento es aceptar la situación en la que estás, ¿sabes? Respirar, aceptarla y en ese momento agradecerla. Agradecer porque algo bueno debes tener. Y si no tienes nada bueno, no, pero sí le puedes sacar algo bueno, porque además Dios te puso ahí, ¿sabes? Tienes que ser agradecido con Dios, porque Dios te puso en esa circunstancia. Y en cuanto comiences a hacer eso, vas entendiendo las cosas de una diferente manera, porque si de verdad quieres salir, por ejemplo, de ese hoyo, lo estás aceptando, pero también estás fluyendo, queriendo tomar tus propias decisiones, ¿sabes? Hacerte responsable. Esto es responsable, esto está de este lado. Tú sabes las decisiones que has tomado. Y también está acá afuera responsable. Este responsable de si eliges al mundo o a Dios. De hecho, esto no debería ser fluir y no fluir, debería ser mundo y Dios. Porque tú puedes pensar qué cosas son del mundo. Ahí está, ¿sabes? Es cuando comienzas a entender que, por ejemplo, agradar a las personas o verte bien o sí, llenar ciertos estándares, y cuando te enfocas solo en llenarlos, te traicionas a ti mismo. Y traicionarte a ti mismo es algo muy parecido a traicionar a Dios. Creo que esa es la moraleja, así lo voy a dejar. Es un blueprint muy sencillo de entender. O sea, estás en una situación y si quieres ser feliz, ese es el camino. Y lo más probable es que estés en porque la gran mayoría está en eso, ¿no? Eso lo leí con Eckhart Tolle, que todos están así. O sea, muy pocas personas son realmente conscientes de lo que hacen. Si lo que quieres es esto, si estás aquí, felicidades. Si estás aquí, cámbiate aquí y sé feliz. Es todo.